Muy buenos días, el tema de hoy es la oración de poder. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 18, 1 al 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La oración de poder. Tremendo cómo el Señor Jesús mismo lleva a sus discípulos. ¿Cuál es la oración? Por eso les dice, también le refirió Jesús en una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí no dice que orar de vez en cuando, orar solamente cuando hay una necesidad, orar cuando se pasa por una dificultad, orar en un momento crítico, no. Orar sin desmayar, nos habla el Señor. Por eso el tema hoy es la oración de poder, pero es la oración de poder en la cual usted no podemos dejar de hacerla a diario. Es que me levanté tarde, o es que hoy no pude orar, es que tomé los afanes, es que preciso hoy se me presentó este inconveniente, es que tuve que ir al colegio de mi hijo, tuve que ir a hacer un evento, tuve que hacer un proceso. No, hoy no alcancé a orar. El Señor Jesús nos dice que debemos orar siempre y no desmayar. Para el Señor no debe haber excusas. ¿Por qué cuando usted y yo le pedimos algo al Señor, para él, para usted y para mí, no debe haber excusas que el Señor no debe responder? A veces oramos y pensamos que el Señor tiene que responder a nuestra oración. ¿Qué tal si el Señor nos hiciera un análisis a usted y a mí? Nos preguntara, venga, ¿y por qué no oró la semana pasada? ¿Por qué no oró hace 8 días? Venga, ¿por qué ha dejado de orar? Venga, ¿y por qué viene precisamente a orar en este momento que está pasando esa adversidad, esa circunstancia difícil? ¿Por qué no oró antes para que no le viniera esa situación? Porque aquí el Señor Jesús nos habla en esta parábola sobre esta mujer que le oraba al juez injusto. Pero ¿cómo logró doblegar la voluntad de este juez injusto por su perseverancia en pedirle a él que hiciera justicia? El Señor Jesús nos lleva a usted y a mí que debemos ser perseverantes y constantes en esa oración. Y es en esa oración que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí para que podamos depender de Él en todo momento, en todo lugar. Ya que la oración es un agradecimiento, pero también es una necesidad y son deseos que usted y yo ofrecemos a nuestro Dios en fe. Ya que con una súplica, petición realizada conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios, es que tienen que ver con la oración. Decimos que la oración tiene poder, o decimos que la oración es de poder, pero la oración solamente es de poder cuando usted y yo somos constantes, perseverantes a diario, no por temporadas. Decimos que la oración tiene poder o hablamos sobre el poder de la oración porque a través de ella usted y yo logramos conocer y entender los planes de Dios a través de la oración. Conocemos y entendemos esta oración de súplica, como la parábola que leíamos anteriormente, lo que el Señor quiere obrar en usted y en mí. La oración de poder es como parte de la vida cristiana, que es lo que nos enseña el Señor a la luz de las Escrituras. Pero también encontramos que a la luz de las Escrituras encontramos varios textos, la oración de poder. Hay veces decimos que es que el Señor no nos escucha, pero el mismo Señor nos habló que usted y yo debemos ser perseverantes y constantes y no desmayar en la oración. Para que una oración sea una oración de poder, no podemos desmayar. Por eso el Señor Jesús lo decía, que no debemos desmayar, pero también nos habla en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. No podemos desmayar, velad en oración. Si de pronto oramos en la mañana, ¿por qué no oramos en la noche? ¿Por qué no somos persistentes en la oración? Todos los días, así como usted y yo pasamos luchas, necesidades, dificultades, no debemos desmayar en la oración. También lo dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, por eso esa oración eficaz, constante, perseverante, no desmayar, para que esa oración sea la oración del justo. Pero también nos habla en Colosenses 4:2-3, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, usted y yo podemos orarle al Señor y poner nuestras peticiones y necesidades delante del Señor, pero también por otras personas,
por una persona que el Señor le inquieta a usted. No sé, pronto algún familiar, algún amigo, alguien que está pasando necesidad, alguien que está pasando una situación difícil. Orar al Señor por esa persona, que el Señor obre en la vida de esa persona y que pueda cumplirle todos los anhelos y deseos que necesita o pides a esa persona, o la dificultad que está pasando, que sea el Señor obrando y que llegue a traer paz y tranquilidad a su vida, pero que también le responda sus necesidades. Pero también lo dice en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando usted y yo oramos, no debe haber contienda ni pelea. O sea, nuestras manos, cuando el Señor dice que levantemos nuestras manos, levantemos las manos levantando manos santas, manos limpias, puras, sin mancha, sin pecado. Manos que no se levanten para la pelea, para la guerra, para discutir o para pelear contra otras personas. Por eso el Señor nos lleva a usted y a mí que la necesidad de orar es porque usted y yo la tenemos a diario. La oración de poder. Y esa oración de poder es cuando usted y yo realmente somos constantes y perseverantes delante del Señor. Por eso decía el Señor, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, un hombre que ni era de Dios. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Un conflicto que estaba pasando esta mujer, pero este hombre ni siquiera temía a Dios. ¿Cuántas personas tienen de pronto un jefe, un vecino, o pronto donde usted vive en su casa, el dueño de la casa, donde usted está viviendo, personas que pronto hacen bulla, escándalos, discoteca, y usted dice, uy, pero ¿cómo hago con esta persona? No me deja descansar, no hay paz en este lugar. Ahí hay una ocasión para orar, y la oración de poder es como esta mujer que le pedía a este juez que le hiciera justicia contra su adversario. Pero dice que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro, decía, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Así el Señor nos pide a usted y a mí. Hay veces que seamos impertinentes en la oración. ¿Qué quiere decir impertinentes? No quiere decir que seamos de pronto, que exijámosle al Señor que tiene que hacer esto conmigo, no. Perseverantes, constantes, Señor, hazme justicia en esta situación. Hazme justicia con esta persona, con esta situación que estoy pasando, estoy viviendo, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con mi vecino, aún en el lugar donde yo habito, el lugar donde yo frecuento a diario, Señor. Hazme justicia. Como esta mujer lo dijo, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El Señor no se tarda en responderles. Lo que pasa es que usted y yo a veces nos dormimos en la oración. Por eso no tiene poder la oración. Como que no vemos que el Señor nos responda ya. Yo necesito que el Señor me responda ya esta oración que estoy haciendo para que el Señor me dé la respuesta ya. Necesito saber qué va a pasar y qué va a acontecer en esta situación. Hay veces nos afanamos y recurrimos a otras circunstancias. Ir donde el adivino, que le lea las cartas, al que lee otras cosas para que le adivine a ver qué va a pasar en esta situación. ¿Será que mi esposo me está engañando? ¿Será que mi esposa me es infiel? ¿Será que sí me van a dar ese ascenso? ¿Será que sí me van a dar ese trabajo? ¿Será que sí me van a dar el aumento de sueldo? Y recurrimos a otras circunstancias porque no somos perseverantes en la oración. Hay veces esperamos la respuesta del Señor que nos la dé ya, pero el tema de hoy es la oración de poder. Y la oración de poder somos para esas personas perseverantes, constantes, como esta viuda. Dice que este hombre, este juez injusto, le colmó la paciencia prácticamente porque día y noche iba detrás de él a pedirle que hiciera justicia y lo logró hacerlo. ¿Cuánto más usted y yo no lo lograremos en el Señor? Por eso dice en el verso 7 que estamos leyendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. Mire lo que nos enseña el Señor, que claman a Él día y noche. No por temporadas, no es que cuando voy a la iglesia, es que cuando estoy de ánimo, es que llego cansado, es que no tengo tiempo, es que los quehaceres diarios, es que a qué horas yo voy a orar, pero es que cómo puedo orar, no sé orar, es que cómo le voy a pedir a Dios, pero así damos cantaleta y peleamos, discutimos a diario, para eso sí tenemos agilidad. Pero dice el Señor que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Mire que para que el Señor nos responda a usted y a mí, por eso lo que decía el primer versículo que estábamos leyendo, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí da la respuesta en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? No se tardará en respondernos, porque somos perseverantes y constantes en la oración. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo hagamos una oración de poder. A través de esa oración de poder tendremos la respuesta de Dios, no del vecino, del amigo, del compañero, del que lee las cartas, del tarot, no, ni el pastor. De Dios mismo tendremos la respuesta, así como lo tuvo esta mujer, que era impersistente. Lo oramos en el Señor Jesús.